Servicios informativos. Nuestro siguiente paso, más que una entrevista, es una consulta de cultura. Realmente se difiere esto de que vamos a contar una historia muy importante de la lucha contra la discriminación a través del cine. La persona que lo va a hacer ya ha estado aquí otras veces, se llama Manuel Ferrera, que es licenciado y profesor de historia y que ya nos ha deleitado con algunas sesiones de este tipo, que bueno, en este caso es tan atractiva, pero también es tan larga, que la vamos a tener que partir en dos, hacer una esta semana y la próxima la siguiente. Aquí se ve cómo a través de las películas, de cómo se desarrolla la idea de esta discriminación, que al final, bueno, pues hemos llegado a nuestros días de una manera más normalizada, pero que hace 100 años esto era realmente imposible, por no decir difícil, o mejor dicho, difícil por no decir imposible. Entonces, bueno, pues vamos a hacer primero un planteamiento del contexto que había en aquel momento, y que es el imperialismo y segregación, así estaban las cosas, y ya voy a ceder directamente la palabra a Manuel para que él haga este planteamiento de base para a partir de ahí arrancar ya con lo que es la historia. Bueno, pues mucho gusto de estar aquí otra vez. Como él bien ha dicho, hay que tener en cuenta que hace 100 años, mejor dicho, hace más de 100 años, la mentalidad occidental, europea y por lo tanto también estadounidense era muy diferente a la que tenemos hoy en día. A principios del siglo XX abundaba el ideal imperialista. ¿Qué significa eso? Europa había crecido enormemente gracias a la revolución industrial y se había expandido a nuevos territorios. Una de las excusas que se usaban para esta expansión era que el hombre blanco tenía el derecho divino de conquistar territorios y civilizar a estas personas, ya fueran hindúes, negros, cualquier cosa que fuera diferente a sus patrones de hombre. Estados Unidos no sería muy diferente a esto. En esos años acababa de ganar la guerra contra España y había conquistado Cuba, Puerto Rico, Cuba la independizaría, y también Filipinas. Ellos se basaban en la idea del destino manifiesto. Habían sido, como ya mencioné en otra ocasión, la primera nación democrática del mundo, tal como lo conocemos hoy en día. Habían expandido su territorio a lo largo de Norteamérica, habían conquistado a pueblos que ya había ahí, los nativos estadounidenses o norteamericanos, y habían, al acabar este periodo, iniciado una conquista de ultramar. Habían conquistado Hawái, Filipinas, y con sus excusas habían iniciado este proceso. Claro que ellos diferenciaban entre lo que era el blanco como tal, empezaban a colonizar con población blanca estos territorios y luego, claro, apartaban a esta gente. En el mismo territorio metropolitano vivía una situación parecida. En el sur, la población afroamericana, o negra, como se prefiera llamar, vivía en aquella época un periodo de segregación. Habían alcanzado la libertad en 1865, cuando se termina la guerra civil y el sur pierde la guerra. Se proclama la emancipación por Abraham Lincoln, la 13ª enmienda, y legalmente son libres. ¿Qué pasa? La población blanca del sur de Estados Unidos está muy temerosa porque había una proporción de negros sobre blancos muy grande. Estados como Alabama, la población era mayoritariamente negra. Y cuando se inicia el periodo de la reconstrucción, en los años posteriores a la guerra, la gente ve con estupor cómo esta gente que hasta hacía poquísimo eran esclavos, empiezan a conseguir cargos públicos, son muy favorecidos y se cultiva un gran resentimiento. Se termina la reconstrucción, el poder vuelve a manos de los blancos y empiezan a acapararlo de nuevo a través de leyes segregacionistas que, entre otras cosas, impiden el voto de esta pobre gente. Además, también aparecen grupos como el Ku Klux Klan. Esta se mantendrá durante lo que sigue el resto del siglo XIX y llegamos así al siglo XX.
así el buen estadounidense es una persona blanca, protestante, rica, de ascendencia inglesa y, como no, hombre. Sí. Bueno, así en 1915, cuando ya por fin el cine se empieza a consolidar como un fenómeno, se apuesta por crear la primera superproducción cinematográfica, un largometraje como los que nunca había habido antes, una obra maestra en el aparato técnico y que marcaría los cánones a la hora del montaje, filmación y argumentación, cánones de los que seguimos bebiendo hoy en día. Esta película sería el nacimiento de una nación, pero por desgracia esta misma maravilla técnica fue lo que hoy consideraríamos una abominación en la argumentación. Esta película se basaba en los años posteriores a la guerra civil. Se tildaba a los afroamericanos de ser una población cercana al animalismo, faltas de inteligencia, y que tenían un germen del mal, que estaban oprimiendo a la población blanca. Ante esto se crea entonces el Ku Klux Klan. Esta película viene a justificar por qué se creó el Ku Klux Klan, una especie de grupo de autodefensa, y justifica, por lo tanto, la segregación y los linchamientos contra los negros. ¿No tuvo una especial influencia la muerte, el asesinato de Lincoln para que creciera el Ku Klux Klan? Precisamente eso es parte de la película. Uno de los momentos principales es el asesinato de Lincoln. Lincoln deseaba una reconstrucción pacífica, volver a unir a los gente del sur y del norte. Y claro, al morir él, aparece Andrew Johnson, que lo pintan como una persona débil y que le da todo el poder a los negros. Y estos aprovechan ese nuevo poder para empezar a oprimir. Precisamente, es que incluso en la realidad todos consideran que si Lincoln no hubiese sido asesinado, las cosas habrían sido bien diferentes. También se libraban las mujeres y otras minorías. Ahí todos eran irrelevantes excepto los protagonistas, hombres blancos, hechos y derechos, que luchaban por sus supuestos ideales. Bien, eran ideales de dominación. Evidentemente, porque hablamos de segregación, siempre pensamos en razas, pero también estaba la mujer. Exacto. Es que, y por suerte, la mujer fue la primera persona, el primer grupo que notó el cambio. La película se estrena en 1915. En ese momento Europa estaba ya viviendo en plena Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entraría en 1917. Y como había pasado en otros países, la masa de trabajo masculina se tuvo que desplazar al frente. Las mujeres, que habían estado luchando durante años por la igualdad y por derecho a voto, recibieron la promesa de que si ellas ayudaban y suplían a los hombres en las fábricas, recibirían al finalizar la guerra el derecho a voto. Y gracias a Dios así ocurrió. En 1918 y 1919 se aprueba el derecho a voto de las mujeres en Estados Unidos y en Reino Unido. Buen paso adelante, y yo no sabía particularmente, no tenía esa relación guerra-voto, voto femenino, y parece mentira de cómo son las cosas y cómo es la historia, cuando se ve, se conoce en la perspectiva. Sí, y nos recuerda que cuando una minoría significativa, un grupo tan importante consigue el voto, eso se traduce en favores políticos. Claro. Los políticos, claro, empiezan a apoyar entonces a las mujeres para conseguir su voto, y coincidiendo ya con los años 20 y ya los inicios también del cine sonoro, la mujer empieza a ganar mucho protagonismo. Deja de ser un elemento florero o la típica damisela en apuros para ser una persona con una cada vez más personalidad. O sea, a independizarse totalmente de lo que hace el hombre. En 1930, sin embargo, ocurre un factor que va a limitar estos cambios, y es que se crea el código Hays. El código Hays era un código que mantenía los límites a la hora de transmitir ideas o imágenes que había, o sea, una especie de censura.
y sentaría las bases para el cine clásico como nosotros lo conocemos, el cine de la época dorada de Hollywood, un cine tirando más hacia un aspecto teatral. No se perseguía precisamente el realismo, se perseguía una especie de majestuosidad. De todos modos, el papel de las mujeres seguiría creciendo. Es verdad, me olvidé de mencionar que en el nacimiento de una nación los negros no eran negros. Cualquiera que fuera con ese libreto a enseñárselo a uno de estos lo rechazaría enseguida. ¿Qué hicieron? Sustituirlos por gente maquillada. Blancos maquillados de negro. Exacto, aprovecharon un buen maquillaje y, como no, la falta de definición que tenían las películas de aquella época para que apenas se notara el cambio. Algunos tendrían ojos azules, ¿no? Eso se notaría más en películas cuando había color. Sí. Pero si te fijas, seguro que sí hay. Claro, no había color. Pero mira, en los años 30 es cuando empiezan a aparecer por fin actores afroamericanos y, lo más importante, cuando empiezan a ser acreditados en los títulos. Precisamente una de las películas que marcaría un antes y un después, y que para muchos es considerada la mejor película de la historia y la más taquillera en términos de inflación, es Lo que el viento se llevó, por dos factores. Por un lado, la protagonista absoluta es Scarlett O'Hara, protagonizada por Vivien Leigh, que por su papel se llevó el Oscar a Mejor Actriz. ¿Qué tenemos ahí? A una mujer que en pleno sur estadounidense pasa de una vida acomodada a una vida en la que tiene que luchar por ella misma para conseguir mantener a salvo su apellido y la tierra de sus antepasados, de su padre. Precisamente la famosa escena en la que jura a Dios que no volverá a pasar hambre es toda una reafirmación de la fuerza que puede llegar a tener cualquier persona. Da igual lo que tenga que hacer, pero no volverá a ser mancillada ni pisoteada. Y además hay otro factor, y este quizá es el más recordado por su calidez. En medio de estos protagonistas destaca una persona sobre todas. Esta persona sería Mami. Mami, sí, obviamente. Protagonizada por la actriz afroamericana Hattie McDaniel. Esta persona ya había tenido una cierta carrera a lo largo de los años 30 y había empezado a ser ya incluso, con lo que te decía, acreditada. Y además hizo una actuación tan cálida, tan cercana, o sea, es que quien no haya visto la película y no se haya encariñado con ella es que no puede ser humano, porque es que... Y eso no pasó lo mejor es que eso no pasó de largo para la academia. Empezó a recibir tan buenas críticas que ya fue nominada al Oscar a la mejor actriz secundaria. Cuando se estrenó la película, el estreno fue en Atlanta en 1939, en plena Georgia. Se había llevado a cabo una gran propaganda y la ciudad se engalanó con banderas confederadas. Hoy en día, claro, esa imagen sería impensable. Pero claro, cuando se enteraron de que una actriz de color iba a estar entre los títulos, muchos le empezaron a bicotear. Imagínate lo que pasa cuando poco después, en la plena ceremonia de los Oscars, Hattie McDaniel consigue el Oscar a la mejor actriz secundaria. Se convierte en la primera persona de color en plena época aún de segregación en conseguir un Oscar. Y encima se lo quita a una coprotagonista de Lo que el viento se llevó, a Olivia de Havilland. O sea, lo consiguió contra todo pronóstico. Así es América, ¿no? Hombre, mira tú, por suerte Hollywood está en California, claro. No en el sur. Sin embargo, ella no... Bueno, fue su canto del cisne también. No seguiría sufriendo la discriminación. Aparecerían luego en películas en los años 40, por ejemplo, Murieron con las botas puestas, y también interpretando el papel de sirvienta, pero nunca se doblegó. Una vez le dijeron que si no le molestaba tener que estar haciendo siempre el papel de sirvienta. Al fin y al cabo, las películas de aquella época, los negros solían ser eso, un papel secundario. Ella respondió que, mira, prefiero ser sirvienta en una película y ganar $700 a la semana, una buena cantidad para la época y para ella, que ser una sirvienta fuera del plató y ganar solo $7. Por desgracia, tendría que seguir aguantando cosas así toda la vida.
no fue enterrada en el lugar que ella quería, precisamente por las ideas racistas. A ver, tras esto empieza la Segunda Guerra Mundial. Perdona un momentito. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, y luego pues continuamos. Estamos ahora mismo a la mitad del tiempo de... Muy bien. De esta parte del programa. Además empezamos los años 40 y ya eso ya... Exactamente. ¿Qué tal? Bien. ¿Se oye? Bueno, después de este pequeño descanso, continuamos con la tertulia. Bueno, después del éxito de Hattie McDaniel, los siguientes años la verdad es que serían bastante normales, no habrían realmente ningún hito. Los años 40, la temática que destacaría sería la belicista. Al fin y al cabo fueron los años de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en una de estas películas tenemos un personaje muy carismático que, pese a que no consiguió ninguna nominación, todos lo recordamos. Hablo de Dolly Wilson, que hacía el papel de Sam en Casablanca, de 1942. Por otro lado, quizá la comunidad afroamericana no vio ningún avance ni nada por el estilo, pero asistimos al apogeo del western clásico, quiero decir, películas del salvaje oeste. Este sería un oeste bastante idealizado. Tenemos a creer que en aquella época se vivía en ciudades bien hechas, higiénicas, aterciopeladas, con protagonistas impolutos. Hoy en día sabemos que el oeste estadounidense distaba mucho de ser así. Pero el problema era que es cuando se empieza a idealizar al indio o nativo estadounidense. Se les considera como gente salvaje, deseosa de cortar cabelleras y otros tantos prejuicios. Gente con la que a lo mejor es pegarles un tiro. Esa idea que en tal. Otra vez aquí vuelve a aparecer el problema que se había visto en el nacimiento de una nación. Aquí es la gente que actúa como indios no son indios, son blancos disfrazados.
Se puede ver claramente, por ejemplo, una película que destacó mucho en aquella época fue Murieron con las botas puestas. Interpretando a Caballo Loco, el hombre que mató al coronel Custer, tenemos al mismísimo Anthony Quinn, que claro, como era mexicano y ya tenía sus facciones, pues mira, pero y esto sería un patrón que se repetiría durante las siguientes décadas. Siempre acabaríamos viendo todo tipo de situaciones realmente absurdas. Por ejemplo, jefes nativos con ojos azules. Es que eso ya, ¿sabes? Incluso protagonistas, películas dedicadas a Jerónimo y otros tantos, donde el protagonista es que era blanco. En los años 50, sin embargo, vuelve a haber otro impulso. Es cuando aparece por fin la legendaria figura de Sidney Poitier. Ajá. Actor de color que todo el mundo conoce, y además es que es todo un referente. Aquella ya era un hombre joven que consiguió la nominación al Oscar por Fugitivos, una película de thriller que interpreta junto a Tony Curtis. Por desgracia no ganó. Pero también habría otra nominada, Dorothy Dandridge, nominada en 1954 por Carmen Jones. Ella tendría aquí también su canto del cisne. Para su desgracia empezó a ser marginada. Pudo haber protagonizado Cleopatra, pero por prejuicios y por un cambio de dirección se decidió elegir a Elizabeth Taylor. Y bueno, esa fue una de las causas que llevaron a que la película fuera un fracaso comercial, porque pese a lo que ya se había rodado, tuvieron que recomenzar la película de nuevo. Y además, por fin asistimos en el plano político y social al inicio de la lucha contra la segregación en plena. En 1954 se comienzan las primeras prohibiciones contra la segregación, permitiéndose escuelas mixtas en los estados del sur. Y en 1955 es cuando Rosa Parks se niega a ceder su sitio en un autobús en Montgomery, es detenida, pero se inicia un boicot. Algo que podía haber quedado ahí se acaba convirtiendo en el gran arma de las minorías para dejar de sentirse discriminados y poder empezar a que se notara su pecho. Y se iniciaría entonces el camino hacia la igualdad. Por el resto no habría mucho más que contar. La situación se mantendría bastante estable. Seguiríamos viendo cine clásico tal y cual, el referente a nativos y cosas por el estilo. O sea, el cine no cambió. No mucho, ya tenemos significativo que ya Sidney Poitier ya por lo menos sí es un Oscar. Ya en una década habíamos tenido 2 nominados, que parece poco, pero es que ya en aquella época era mucho. Y bueno, ya por fin yo diría que llegamos al auténtico punto de inflexión en la historia del cine, al menos en el cine estadounidense, los años 60. Estos años son fundamentales en todos los sentidos. Por un lado, el movimiento político y social desencadenado en los años 50, dirigidos por un movimiento pacifista por Martin Luther King y por un movimiento no tan pacifista dirigido por Malcolm X, a la vez que se dedican a presionar al gobierno. Y en 1964 el presidente Lyndon B. Johnson aprueba la igualdad el fin de la segregación a nivel federal. Este era un proyecto de Kennedy. Por desgracia, él fue asesinado en noviembre de 1963. Un año después, en 1965, se concede el derecho universal de todo ciudadano estadounidense a votar. Recuerda que antes ya mencioné que los negros del sur habían visto mermados ese derecho. Sí, de hace casi 100 años antes. Exacto. Y ocurre lo mismo que había pasado con las mujeres. De pronto se convierten en una masa con gran poder a la hora de elegir a los políticos. Y por lo tanto, estos empiezan a conceder y empieza por fin la base para acabar con la discriminación y el racismo. En lo que a superproducciones hablamos, mira, tenemos una destacada que toca la mentalidad imperialista, en este caso contra los asiáticos. 55 días en Pekín, de 1963. Sí, mucha gente nos hemos maravillado, ¿no?, que no la ha visto. Unos hombres que por lo visto son buenos, que llegan a China, que defienden la occidentalización del país y que luchan contra unos fanáticos que son los boxers, ¿no? Claro que es que nunca se
menciona un factor muy importante, y es que casi todos los problemas que tenía China, la rebelión de los boxers, la inestabilidad, es que la habían provocado los mismos europeos y occidentales, metiéndose en el país y empezando a tergiversar todo. También volvemos a ver nuevamente la sustitución de los protagonistas de origen chino. Es que toda la corte, en algunos casos es claramente odio, de la dinastía Qing, que era la que gobernaba China en aquella época, ninguno era chino. No, es que ni siquiera era de ascendencia asiática. Todos eran maquillados. Precisamente, por ejemplo, la emperatriz era una actriz británica caucásica. Pero bueno, así que eso sí, aquí también lo sabemos bastante bien. Fue aquí cerca donde se rodó la película. Sí. Los que eran chinos eran los extras, los que iban gritando ahí como si... Es que había una gran comparativa entre ellos y los nativos americanos. ¿Sabes? Se les quiso dar la misma imagen que se le daba a los nativos. Aparte de esto, se consigue por fin un viejo sueño, y es que Sidney Poitier, esta vez sí, en 1963, un año antes de que termine la segregación, además, consigue por fin su ansiado Oscar, y encima a actor protagonista por Los Lirios del Valle. Lirios del Valle. Ahí interpreta a un trabajador de color que ayuda a unas monjas que en principio parece que se van a aprovechar de él. Su actuación fue tan magistral que esta vez sí, la academia no tuvo dudas, se le dio el Oscar. Y finalmente, en 1968, acaba un gran escollo, que es el fin del Código Hays. Este código, como ya había dicho, había creado una idea teatral del cine. Era bastante irreal. Es que había veces que incluso parecía como si estuvieses viendo auténtico teatro. ¿Qué pasa? Se crea un nuevo código, el código de clasificación por edades, que es el que aún sigue vigente hoy en día en Hollywood. Y se empieza a apostar ya por fin y a exigir un cine realista, un cine con el que realmente la gente se pueda identificar. O sea, es el fin de las ideas clásicas del cine. Muy bien, bueno, pues esta es la etapa, la primera etapa. Haznos un pequeño bosquejo de lo que nos viene ahora. Bueno, hemos ya visto cómo, por ejemplo, la comunidad afroamericana ha conseguido deshacerse de las cadenas que la sujetaban. Pero claro, es que no ha sido la única minoría. Tenemos otras tantas. Los años 70, por ejemplo, serán el surgimiento de la comunidad asiática, de la mano de gente como Bruce Lee, un hombre que tuvo que luchar contra su propia comunidad para poder triunfar. Y también la parte hispana. Sí, bueno, los hispanos ya tardarían un poco más. Realmente empezaron a ganar éxito ya en los 90. Bien. En los 80, por ejemplo, ya veríamos un ambiente muy normalizado. Y también en los 90 y en los 90 también vendríamos por fin el surgimiento de la población nativa gracias a Kevin Costner y a Bailando con Lobos, película que marcó un antes y un después la visión que teníamos de los nativos estadounidenses. Y bueno, ya estaríamos llegando al siglo XXI, que ya es una completa consolidación. Muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos queda en la próxima sesión. Y bueno, espero que haya servido de provecho esta idea de compaginar la lucha contra la discriminación con el cine, porque el cine es realmente una muestra, porque es una muestra de hechos concretos, y que no vienen, no tienen por qué venir en la literatura, sino aquello pues estaba en la prensa, estaba en todos los sitios y está en la cabeza de todo aquel que no hace falta que sea un cinófilo, sino que también sea una persona normal que haya visto estas películas, que yo creo que las hemos visto todos. Claro, es que además he tratado de destacar películas que había otras, pero he procurado destacar películas que toda la gente tiene en la cabeza, que todos hemos visto alguna que otra vez. Muy bien, Manuel, pues nada, muchas gracias y te esperamos aquí la próxima semana para completar el ciclo este.